Significa que estamos entrando en verano, en tiempos de calor. Así que quiero dar gracias al Señor antes del estudio de la palabra del Señor por el día domingo. Fue lindo poder tener ese tiempo de adoración con gran parte de los hermanos en un solo servicio, un lindo tiempo de cánticos, de adoración y también del consejo de la palabra de Dios. Y recordarles que este domingo ya vamos a ir cerrando la serie Tras el umbral de la muerte. El tema para este domingo va a ser la última citación, el día del juicio final. Un sermón que no nos gusta predicar por lo general, pero que es bíblico y también es una advertencia a aquellas personas que no conocen a Cristo como su Salvador personal, que nadie escapará de esa situación si no vienen a la persona de Cristo Jesús. Favor de orar también por nosotros, por quienes estamos desarrollando el ministerio de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Permíteme por un par de miércoles hacer un paréntesis ahí en el estudio del Evangelio de Marcos y quiero compartir con ustedes algunos temas que nos van preparando el corazón para esta celebración. Si bien es cierto, no tenemos idea realmente cuándo nació el Señor Jesucristo, lo más seguro que fue entre septiembre y octubre, no en diciembre, en menos 24 o 25 de diciembre, es una celebración más pagana, pero siempre es bueno recordar, y si hay esta presión, esta media, esta celebración en el mundo religioso, ¿qué tal si lo enfocamos en la forma correcta? Hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a buscar en la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 10, libro de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 10. El tema que vamos a tratar hoy tiene por título ¿Qué dijo Jesús antes de nacer? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo antes de nacer? Y vamos a basar nuestro estudio en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Dice el verso 8, después de que el escritor comienza a desarrollar el tema de la caducidad del pacto antiguo, de que los sacrificios antiguos no lograban satisfacer las demandas de Dios. Luego el verso, porque dice el verso 5, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, los pecados de los hombres. Por lo tanto, hay una intervención, por lo cual entrando en el mundo, verso 5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, este es el Hijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, verso 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 10 del capítulo 10, verso 9 del capítulo 10, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Interesantemente, el escritor a los Hebreos nos hace acá una declaración de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de nacer en la eternidad pasada. Por las Escrituras sabemos que el plan de salvación es un plan eterno y que Dios no lo ideó ahí rápidamente cuando Adán y Eva fracasaron y cometieron el pecado de desobediencia a Dios. Dios no se apuró y dijo, bueno, ¿qué es lo que hago para solucionar un problema? Hay un texto interesante y te invito a buscar en tu Biblia, que es en la carta del apóstol Pablo a Tito. En esta carta el apóstol Pablo le escribe a Tito lo siguiente, dándole instrucciones acerca de la vida, acerca del ministerio, acerca de la gracia de Dios. Y en el capítulo 1 de Tito, en el versículo 2, Pablo va a decir lo siguiente en Tito capítulo 1, primero verso 1, Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, observa, de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Por las Escrituras sabemos que el plan eterno de salvación fue formado, ideado por Dios en la eternidad. Pablo así lo enseña en Tito capítulo 1, verso 2, en la esperanza de la vida eterna. Tenemos frente a nuestros ojos una promesa
que es, yo diría que es la promesa más antigua que hay. Aquí hay una promesa, una esperanza de vida eterna, la cual, mira lo que dice el texto, la cual Dios, esa esperanza y esa promesa se origina en Dios, la cual Dios, que no miente, esta promesa fue hecha por el Dios fiel, que no miente, que es veraz, que no engaña con su boca. El Dios que hizo esta promesa es un Dios que permanece fiel a lo que Él ha prometido. Y aquí encontramos en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, observa lo que dice el verso 2, prometió. ¿Cuándo? Mira el texto. Desde antes del principio de los siglos. Esta promesa de salvación fue hecha, por así decir, en la eternidad pasada, cuando ni tú ni yo estábamos, ni había posibilidad alguna en ese momento que existiésemos. Dios hizo una promesa. Aquí vemos un concilio divino. En la soledad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñan un plan. Ese plan es el plan de salvación. En ese plan el Padre decide rescatar a los hombres que en algún momento caerían en pecado. El Padre diseña un plan. El Hijo dice, yo lo llevo a cabo, yo lo cumplo. Y el Espíritu Santo, en completo acuerdo, dice, lo aplicaré día a día a las personas. Aquí encontramos en la eternidad pasada que hubo un concilio, una promesa, y este concilio es atemporal. Fue hecho en la eternidad pasada, aún antes que Adán y Eva pecasen en esta tierra. Dios ya tenía un plan de redención. Me llama la atención que en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, se habla acerca del Cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo. En otras palabras, antes que existiese la enfermedad, Dios ya tenía la cura, la redención para la humanidad. Recuerda las palabras de Pedro en su primer discurso allá en el día de Pentecostés, hablando acerca de la obra de Cristo, de su muerte y de su resurrección, de por qué los hombres le crucificaron. En Hechos capítulo 2, verso 23, Pedro, bajo la dirección divina, dice lo siguiente, hablando de Jesús, a Cristo Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Si bien es cierto, los judíos lo crucificaron, queremos que liberes a Barrabás y crucifiques a Jesús. En esa decisión de ese pueblo estaba la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios, el control de Dios, ya que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo. El escritor a los Hebreos, comenzábamos esta lectura en el día de hoy, al citar el Salmo 40, ahí en el capítulo 10, este escritor nos va a presentar cómo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento queda a un lado por el único sacrificio nuevo y vivo, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el capítulo 10 vemos esta gran verdad, esta gran verdad. Dice el verso 10 del capítulo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De esta declaración del verso 9 que decía, y diciendo, he aquí, es donde el Hijo habla y dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo dice lo siguiente, y luego dice, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Veo acá tres declaraciones que Jesús hizo antes de nacer, en el tiempo, en la eternidad. Dice en primer lugar, vengo para completar la proclama profética. Si tú tienes la carta abierta del libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verás que en el verso 7 dice lo siguiente. Dice, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y agrega, conforme en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál es la primera declaración de Jesús antes de nacer? Vengo para cumplir la proclama profética. En el verso 8 dice, vengo para cumplir el propósito del Padre, ya que el verso 8 dice lo siguiente, sacrificios
y ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, no te agradaron, las cuales ofrecen según la carne. Entonces, cuando no se satisface, el Hijo dice, vengo aquí para hacer tu voluntad. ¿Por qué razón? Dice el verso 5, más me preparaste, al final del verso 5, más me preparaste cuerpo. Verso 5, vengo para completar la promesa, vengo para cumplir el propósito del Padre, como me preparaste un cuerpo. Y en verso 9 y 10, vengo para conquistar el poder del pecado, ya que en el verso 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Y en esa voluntad somos todos santificados. Quiero que rápidamente consideremos la primera declaración. Vengo aquí para completar la promesa profética. Eso es en el verso 7. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y agrega, como en el rollo del libro está escrito de mí. En primer lugar, al observar acá esta declaración, puedo ver las palabras previas a su presentación. Lo primero que dice el Hijo es, toma aquí la decisión de entrega. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. En la eternidad pasada, cuando el Padre diseñó el plan, el Hijo dijo, yo lo voy a llevar a cabo, y esa fue su primera declaración en la eternidad pasada. Jesús tomó la decisión de siervo. Es por eso que las Escrituras nos enseñan, Pablo en el libro de Filipenses, que él fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante que en esa gran oración sacerdotal, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 4, Jesús ora al Padre horas antes de su entrega y de su crucifixión. Yo te he glorificado en la tierra. Y escucha lo que dice. He acabado la obra que me disteis que hiciese. Ahora, a horas de la crucifixión, vemos al Señor Jesucristo en esta gran oración sacerdotal, ya que Jesucristo dijo que su comida y su bebida era hacer la obra. En Juan capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era su obra? Morir en la cruz por el pecador. La voluntad del Padre prevaleció sobre la persona de Cristo Jesús. Es por eso que podemos ver acá la decisión de entrega. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Recuerdas aquel momento de agonía de Jesús en Getsemaní? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Es por eso que en Getsemaní él pidió 3 veces al Padre. El Padre guardó silencio, confirmando el pacto, el concilio en el pasado. La redención, la salvación. ¿Qué fue lo que el Hijo dice en la eternidad pasada? Vengo para completar la promesa profética. Y lo primero que vemos son las palabras previas a su presentación. Fue su decisión. Entonces dije, es el Hijo que dice, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Y en esta tierra, Jesucristo vivió en completa voluntad al Padre, aún hasta la muerte. Mira qué interesante la descripción escritural. El texto dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y agrega un detalle interesante. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Normalmente esta expresión rollo del libro representa la ley de Dios, representa la enseñanza de la palabra de Dios. No olvides que está citando el escritor a los Hebreos el Salmo capítulo 40, que es un salmo mesiánico. Y en el Salmo capítulo 40, verso 8 dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es un salmo profético, por lo tanto apunta al Mesías, a Cristo. Y Cristo en esta tierra se sujetó a la ley. De hecho, Gálatas capítulo 4, verso 4 se nos dice que Jesús nació de mujer y nació también bajo la ley. Y en su vida el Señor Jesucristo cumplió la ley. No simplemente fue obediente a la ley, sino que también fue obediente al plan de Dios enseñado en su ley, en la palabra de Dios. Es interesante que cuando vienen las mujeres a ver el cuerpo de Jesús en el día de la resurrección en Lucas capítulo 24, verso 7, el ángel le dice estas palabras. Lucas capítulo 24, verso 7, el ángel les dice a las mujeres, diciendo,
Mira lo que les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Por qué era necesario? Por la descripción de las Escrituras. No simplemente el Hijo decide entregarse, sino que también vemos la declaración de las Escrituras. Más abajo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando dos de los discípulos de Jesús, contentos de la experiencia de haber vivido 3 años con Jesús, 3 años y medio, van ahora de regreso camino a Emaús. ¿Por qué? Porque lamentablemente no creyeron a las palabras de Jesús, no entendieron las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y dice Lucas en el capítulo 24, verso 26, cuando Jesús se les aparece y comienza a hablar con ellos, les dice en verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27, y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, cuando oímos la voz del Hijo en la eternidad pasada, que él dice, decido entregarme, también debemos ver la descripción de las Escrituras, que todo el Antiguo Testamento nos enseñaba lo que ocurriría con la persona de Cristo Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte, desde su encarnación, su entrada en esta tierra, los milagros, las declaraciones, las enseñanzas, lo que aconteció con Jesús era sencillamente el cumplimiento del determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento. Vemos acá las palabras previas a su presentación, verso 7. Entonces dice, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la decisión de entrega. Pero también dice la descripción escritural, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quiero que observes, en segundo lugar, el propósito de las profecías. ¿Por qué Dios nos entrega las profecías? Y esto es importante porque las enseñanzas del Antiguo Testamento son una evidencia, una apologética, una defensa de la veracidad de las Escrituras y de la persona de Cristo Jesús. ¿Cuál era el propósito de las profecías? En primer lugar, mostrar el conocimiento de Dios de sus propios planes. Mostrar el conocimiento de Dios de sus propios planes. De hecho, todos nosotros conocemos el capítulo 46 de Isaías, versos 9 y 10, que dice, acordaos de las cosas pasadas. Leo Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Aquí se nos enseña la verdad de la persona de Dios como el único Dios en el universo. Habrán dioses en miniatura, falsos, pero solamente hay un Dios vivo y verdadero. El Dios dice, porque yo soy Dios, verso 9, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Observa el verso 10. Estoy en Isaías capítulo 46. Que anuncio lo porvenir. ¿Desde cuándo? Míralo. Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vemos acá el propósito de las profecías es mostrar en primer lugar el pleno conocimiento que tiene el Dios de sus planes, el conocimiento infinito de Dios. Esto nos hace ver que Dios es soberano y se cumple lo que ha establecido para el hombre y lo que Dios ha permitido. Dios escribe la historia en el pasado. Él escribe la historia del futuro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y las profecías van mostrando el conocimiento pleno que tiene Dios de sus planes. Pero también el propósito de las profecías es para mostrar el cumplimiento de sus promesas, que lo que Él dice permanece. Hay un interesante versículo en Números, en el capítulo 23, verso 19, que se nos presenta una comparación entre la veracidad de Dios y la falsedad de los hombres, o la poca firmeza de palabra de los hombres. En Números capítulo 23, verso 19, y aquí encontramos cómo la profecía va a mostrar el cumplimiento de su palabra. Dice en Números 23, verso 19,
Dios no es hombre para que mienta. ¿Lo tienes? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios está enseñando a su pueblo, a la nación de Israel y a nosotros la fidelidad de Dios, que si Dios hace una promesa, que si hay una profecía, Dios escribió la historia futura antes que acontezca y que Dios hizo promesas y ese Dios que hizo promesas las cumplirá en el tiempo. Dios ha dado una promesa, Él moverá cielo y tierra para cumplir lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y escúcheme bien, si hay un problema que el hombre tiene con Dios o con uno de los atributos de Dios, es que Dios es fiel. Y Dios, siendo fiel, cumplirá lo que ha dicho. Y si Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Si Dios ha dicho, la paga del pecado es muerte, seguro que se cumplirá. Seguro que se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios le dijo a la nación de Israel por boca del profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 28 lo siguiente. Jeremías capítulo 4, verso 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Dios está diciendo que si ha dicho algo, si ha decretado algo, lo va a cumplir. En un contexto interesante, en un contexto profético, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, lo siguiente. El cielo y la tierra, ¿qué? ¿Lo recuerdas? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque los hombres quieran oponerse con toda su fuerza a los planes de Dios, Dios cumplirá lo que ha dicho. De hecho, en el Salmo capítulo 2 encontramos una enseñanza interesante donde los hombres se unen y ellos en unidad dicen, vamos a romper nuestras ligaduras con Dios. No queremos nada con Dios. ¿Sabes qué dice ese Salmo? Que Dios desde los cielos se ríe de los hombres porque Él cumplirá lo que ha dicho en su tiempo y en su historia. Esto es interesante. Las palabras previas a su presentación, Jesús dijo, vengo aquí para hacer tu voluntad. Se describe la profecía. Vemos los propósitos de la profecía, que son mostrar su conocimiento de sus planes. En segundo lugar, mostrar cómo Él cumple su promesa. Y permíteme mostrarte en tercer lugar, mostrar el camino a su pueblo. ¿Cuál es el propósito de las profecías? Primero, mostrar el conocimiento pleno que Dios tiene de sus planes. Él escribe la historia en el pasado. La historia del futuro es escrita en el pasado. Segundo lugar, mostrar que lo que promete, que Dios cumple su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en tercer lugar, las profecías están ahí para mostrarle el camino a su pueblo. Me llama la atención cómo Pablo comienza en el libro de Romanos. Quiero que veas conmigo en el libro de Romanos, por favor. Vamos a mirar en el capítulo 1 lo que el apóstol Pablo escribe en los primeros 2 versículos. Pablo, Romanos 1:1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, mira, para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido. El evangelio que había sido prometido antes por sus profetas. ¿En dónde? En las Escrituras. ¿Por qué tenemos la profecía? Para mostrarle a su pueblo el camino a seguir. El Mesías, escúchame bien, sería conocido porque hay suficiente información acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1, verso 2, que los hombres podían conocer acerca del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Se podían saber, conocer acerca de Cristo Jesús por todo lo que decía el Antiguo Testamento. Hay una doctrina que se estudia en teología, se llama
cristología, que describe la persona y la obra de Cristo Jesús. Y tenemos en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, una gran cristología, una gran enseñanza acerca de la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerda Jesús hablando con los líderes judíos en Juan capítulo 5, verso 39, donde Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna? ¿Qué dice Jesús? Ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Dios anunció desde el pasado todo lo que tendría que ocurrir con la persona de Cristo Jesús. Es interesante que el profeta Isaías, en el capítulo 48, voy a leer verso 3 y verso 5, en Isaías capítulo 48, verso 3, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Verso 5 de Isaías capítulo 48, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mi imagen de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios le está diciendo a la nación de Israel que se estaba apartando de Dios: no te olvides que todo lo que te está ocurriendo, todo lo que está pasando, yo ya te lo advertí, yo ya te lo dije. La profecía fue entregada como una lámpara, como un medio de enseñarnos todo lo que iba a ocurrir. Al leer el Antiguo Testamento, uno se sorprende de la visión profética y la unidad de las Escrituras. Todos los libros del Antiguo Testamento, 39 libros, sin excepción alguna, nos van dando un detalle más de la persona de Cristo Jesús, sea a través de profecías, a través de símbolos, a través de tipos, a través de fiestas. Tú verás a Jesucristo en todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida del Redentor. De hecho, los comentaristas nos enseñan, nos dicen lo siguiente, que cuando Jesucristo vino en su primera venida, no más de 35 años en esta tierra, el Señor Jesucristo cumplió cerca de 300 profecías del Antiguo Testamento. Y si se cumplieron esas promesas de su primera venida, ¿no se cumplirán también las promesas de su segunda venida? Cristo mismo afirmó que era necesario que se cumpliese todo lo que se había dicho acerca de su persona. ¿Qué dijo Jesús antes de nacer? Vengo para cumplir la proclama profética. Vemos las palabras previas a su presentación, la decisión de entregarse. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La descripción en las Escrituras, como está escrito de mí en el libro, en el rollo. Vemos el propósito de las profecías. ¿Por qué Dios nos dio profecías? Para mostrar el conocimiento de Dios de sus planes. Que Él escribe la historia antes que suceda, para mostrar el cumplimiento de sus promesas y para mostrarle el camino al pueblo de Dios. Es por eso que leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 103, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. ¿Por qué razón? Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos, tenemos la palabra de Dios, y lo que ocurrió en la encarnación, lo que ocurrió en la crucifixión es sencillamente el cumplimiento de lo que Dios había diseñado en el pasado, el plan de salvación. En la eternidad pasada, miros mejor hacia atrás, en la eternidad pasada, el Padre diseñó un plan. En el tiempo, el Hijo lo llevó a cabo y día a día, hoy el Espíritu Santo lo va aplicando. ¿Cuáles fueron los pasos de la profecía? ¿Qué profecías cumplió nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, en su nacimiento, en su vida terrenal y en su muerte? Tema del próximo
miércoles. Pero a modo de conclusión, solo 3 reflexiones. En primer lugar, debemos observar los designios divinos, los designios de Dios, que todo lo que ocurre a veces es en la voluntad permisiva de Dios, a veces es su voluntad decretada. Nada está al azar. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú y yo enfrentamos, sea situaciones alegres o difíciles, enfermedades de un ser querido, la partida de nuestros seres, aún situaciones de crisis como hoy la que está viviendo nuestro mundo, está bajo el control soberano de Dios y tiene un propósito. Y mientras no pidamos a Dios sabiduría, no podremos entender el designio divino, que Dios tiene un plan y es mejor que no luches en contra de la voluntad de Dios, porque al final prevalecerá lo que Dios ha establecido. Vemos el designio divino, vemos también la disposición divina. Dios en la eternidad pasada pensó en nosotros. El Hijo en Getsemaní oró por nosotros y el Hijo en la cruz también nos vio y pidió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, pensó en ti, pensó en mí, pensó en nosotros y Él dio su vida diciendo: Padre, consumado es. Lo que ahora los hombres necesitan hacer es un paso de fe. El designio divino, la disposición divina, pero en tercer y último lugar, la dependencia humana. Las promesas de Dios se cumplen. Y usted y yo debemos sencillamente creerlas. Amén. ¿La crees? ¿Qué dijo Jesús antes de nacer? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. De mí o acerca de mí. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, sencillamente pedimos que tú añadas tu bendición a la reflexión que hemos hecho, Señor, en el tema ¿qué dijo Jesús antes de nacer? Y nos queda nuestra responsabilidad, nuestra dependencia. Señor, sencillamente la dependencia humana en tus planes, en tus propósitos, ya que tú tienes el control. Recibe tú la gloria y te damos gracias por ese plan eterno de salvación, por haber pensado en nosotros, por haber pensado en mí. Te damos gracias por la persona de Cristo Jesús y el Santo Consolador que toca nuestros corazones, que habla a nuestras vidas, que nos hace sensibles a tu voz y a tu dirección. Señor, te pido que añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.